Y bueno, la situación en la coalición de gobierno está todavía extraordinariamente tirante. Casi todas las encuestas dicen que José Antonio Kast ha crecido muchísimo, pero las encuestas se han equivocado antes también. Y ha crecido muchísimo a costa de Sebastián Sichel, que fue quien ganó la primaria. Y alguien podría preguntarse, bueno, si ganó la primaria, ¿cómo puede estar perdiendo si tiene todos los partidos detrás? Bueno, ese es justamente parte del problema. Aparentemente las primarias ya no son lo que eran antes, donde se valoraba quién ganaba y se ponían los votos detrás. Aparentemente hoy día hay hasta titubeos al respecto, y de eso vamos a conversar con el coordinador político de la campaña de Sebastián Sichel, Pedro Brown. Gracias, Pedro, por estar acá. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Yo he dicho varias veces en la radio, particularmente en la radio, no aquí, pero en la radio, en estos últimos días, que a mí me parece que si todo lo que está sucediendo deriva en un traspaso gigante de votos desde los partidos de la coalición que apoyó a Sichel en las primarias, que compitió con Sichel en las primarias y lo apoyó posteriormente, a José Antonio Kast, yo creo que podemos estar evidenciando, quizá, la última primaria de este tipo que se va a hacer, porque ¿qué otro candidato puede de alguna forma creer que si es que gana, eventualmente los demás van a apoyarlo, a no ser que aparezca alguien que empiece a ganar terreno y eventualmente se desista? Las primarias, por definición, implican una alianza, yo te diría que si bien no es contractual, es por lo menos ética. No, absolutamente. O sea, hay un compromiso democrático que está implícito, digamos, y que va más allá de los partidos propiamente tal. Creo yo que tienen que ver con el compromiso de toda la institucionalidad que está detrás del partido y las personas que lo componen. Entonces, estos titubeos, esta especie de duda o vitrineo a otras candidaturas por una enfermedad que está muy latente en la política de nuestro país, que es la encuestitis, que nos da con mucha fuerza los días lunes, con una encuesta semanal que empieza a marcar, pareciera, la conducta de algunas personas en política. Incluso hoy día está marcando a qué candidato apoyan o no apoyan. Pero lo increíble es que en base a una encuesta, que para ser bien franco, no le ha dado pie con bola en las últimas elecciones, pero ni cerca. O sea, no le tira ni al tablero los dardos, porque... No le dio a Lavín, no le dio a Jadwe. Para la constituyente hablaba de 40-60, 40 para el rechazo, fue 20. 3 semanas antes de la primaria, no solamente decía quién iba a ganar la primaria. Estaba hablando de la CADEM, ¿verdad? La CADEM, sí. Nos decía después que en la segunda vuelta ya estaba marcada, era prácticamente oleada y sacramentada, y era Jadwe Lavín. Ninguno de los dos está en la papeleta. Entonces, a mí me llama la atención con qué facilidad cambiarse de caballo producto de una encuesta. Entonces la falta de convicción también es gigantesca. Ahora, o podría haber una segunda tesis, que no es falta de convicción, sino que en realidad hubo un grupo de personas que nunca pensó que iba a perder la primaria y dijo, metamos gente en esta primaria, si no importa, hagámosla diversa, que haya en todos los partidos, que haya un independiente, si total después vamos con el nuestro. Y llegó el momento que no ganó su candidato y la verdad que no se sienten cómodos porque... La verdad que sí hay mucha sintonía en los programas que presentó Mario Desbordes, que presentó Ignacio Briones y que presentó Sebastián Sichel. Eran programas bastante cercanos, en definitiva. Y que hoy día por eso que esos dos candidatos se sienten muy cómodos con la candidatura de Sebastián Sichel. Y lo han dicho públicamente, que no solamente apoyan por un compromiso democrático, sino que porque creen fehacientemente que es lo mejor para Chile. Ahora, Sebastián Sichel ha sido bien explícito en las últimas 48 horas en que él tiene... llamémosla, una falta de simpatía por José Antonio Kast, más no por él, sino que por lo que representa. De hecho, lo trató de extrema derecha, cosa que el propio José Antonio Kast dijo que no eran extremos, pero sobre todo él planteó las cosas en una metáfora que fue titular de varios medios, esa de que nosotros no estamos por las zanjas, sino que estamos por los puentes. Básicamente queremos unir más que queremos dividir. Y esa fue una referencia directa a una idea del programa de José Antonio Kast de construir una franja en el norte para que no puedan entrar inmigrantes. Por lo tanto, utilizar ese lenguaje e ir directo era, pero
absolutamente, si tú quieres, lógico que se iba a generar una división en la derecha diciendo, a ver, ¿con cuál de los dos estás de acuerdo? Porque se formaron dos bandos ahí. Claro, lo que pasa es que también cuando la directiva de uno de los partidos de la coalición, en este caso la UDI, hace un planteamiento que seguimos apoyando con mucha fuerza a Sebastián Sichel, pero, y ahí viene el problema, pero exigimos, porque no es que planteamos, discutamos, no, exigimos que haya un acuerdo ahora de segunda vuelta. Entonces uno dice, oye, a ver, aquí hay un problema. Primero porque hoy día no nos vamos a desgastar en acuerdo, lo que nos tenemos que desgastar es que nuestro candidato pase a segunda vuelta y por lo tanto después veremos. Y lo otro es que uno no puede estar coqueteando de alguna manera con una candidatura que representa otro proyecto político, tiene su propia lista, que se declaró de oposición a este gobierno en su minuto, que ha sido muy crítico de los partidos de Chile Podemos Más, y por otro lado que tiene un programa de gobierno que tiene diferencias importantes, o sea, no son diferencias, no son matices, son diferencias importantes. Igual como nosotros tenemos diferencias profundas con Gabriel Boric y con el programa de Yarna Proboste, también hay diferencias importantes con el programa de José Antonio Kast. Y esto no es un tema personal, entonces uno que esté discutiendo, yo tengo la mejor impresión de él como persona. Yo lo considero una persona que le tengo mucho aprecio. Pero hay diferencias. O sea, cuando plantea, por ejemplo, que va a eliminar el Ministerio de la Mujer, y nosotros lo que queremos es potenciar el Ministerio de la Mujer, porque no queremos ceder un centímetro a todos los derechos y todo lo que ha ido ganando la mujer en nuestro país, que creo que estamos todavía muy atrasados en esa condición de igualdad que tienen que tener las mujeres en todo ámbito de cosas. Cuando plantea una zanja, nosotros creemos que tenemos que tener una migración controlada, pero no poner una zanja, porque esto es emulando el muro de Trump. Yo creo que eso es una situación que uno dice, en una sociedad, en la sociedad actual, en una sociedad moderna, uno dice, lamentable que ocurran cosas como esas, cuando uno tiene un país que lo que quiere es que esté globalizado y no encercado frente a su entorno. Otras cosas, no sé, ha planteado que los niños o las mujeres que tienen su pareja estable, con libreta, y esa familia requiere más ayuda que una mujer que saca adelante solo a su familia, que es el 60% de los niños en nuestro país. Uno dice, pucha, ¿a quién uno ayudaría más? Por supuesto que esas mujeres que hacen doble rol, que se sacan la cresta todos los días por sacar adelante a su familia, a sus niños, ¿cómo los vamos a dejar con menos ayuda? ¿Por qué? Entonces, todo ese tipo de cosas uno, la verdad que lo complican. Cuando él mismo plantea, su programa plantea, que pone en duda el calentamiento global, diciendo que no hay evidencia científica y que Chile va a seguir con las mismas políticas de carbón, etcétera, mientras la ciencia no demuestre que hay un problema con el calentamiento global. Y uno dice, no, lo que nosotros queremos es que Chile realmente sea un país líder en cuanto a contribuir en disminuir el calentamiento global y que el medio ambiente sea un eje fundamental de nuestro país. Entonces, hay diferencias que son profundas. Fíjate que te escuchaba atentamente y es cierto, todo lo que tú has dicho son parte de las cosas que ha postulado José Antonio Kast, pero, y aquí te quiero hacer la pregunta que directa al corazón. La derecha tiene una característica extraordinariamente fuerte, potente a la hora de los problemas. Una es extraordinariamente pragmática, o ha sido históricamente mucho más pragmática que la izquierda, que pasa todos los días mirándose al espejo para ver cómo se pueden dividir un poquito más. Pero segundo, y lo más importante de todo, es que no importa cuál tema se coloque arriba de la mesa en términos culturales, en términos sociales, en términos, si tú quieres, de la integración étnica, de la equidad de hombre y mujer, no importa cuál sea y lo que divida, el eje económico los aúna extraordinariamente muy bien. Y por lo tanto, al final, las explicaciones que terminan dándose no es que, oye, estamos en desacuerdo o no estamos, o estamos en tremenda discrepancia respecto del enfrentamiento a los inmigrantes. Estamos en mucha discrepancia respecto de si es que las mujeres deben tener ministerio o no deben tener ministerio. No. La respuesta al final es, estamos en total concordancia respecto a cómo tiene que ser el modelo económico en el país. Y el modelo económico en el país manda mucho más que todas las otras cosas. Pero hoy día hay una diferencia. A ver, ¿cuál? Hay una diferencia importante. Y lo decía por ahí un
un importante economista que fue candidato, se lo escuché a él, que fue candidato en la primaria. Decía, el programa económico de Boric tiene algo de populismo, pero yo creo, pero tiene algo de ilusión también, de ser con mucha fantasía, de que todo se puede hacer. Pero el de José Antonio Kast es abiertamente populista. Porque cuando tenemos un país con déficit, cuando tenemos un país que tiene deuda, cuando todavía tenemos muchas personas postergadas que tenemos que llegar con ayuda, y plantear que vamos a reducir la recaudación en un 20%, porque va a reducir todos los impuestos, va a terminar con las contribuciones. Yo no sé cómo van a financiar la municipalidad. Entonces, claro, como expresión de deseo uno podría decir, fantástico, suena súper bien, hay un electorado que le va a encantar. Pero es irreal, el país va a quebrar. No es asible eso, es completamente improbable. Nosotros lo que necesitamos es poder recaudar más en base a crecimiento, ojalá sin subir impuestos, pero no bajándolo, para poder llegar con más ayuda a esas familias que hoy día no llegan a fin de mes. Si post pandemia vamos a tener una crisis importante. Entonces hay una diferencia en la mirada de pretender que todo lo puede hacer el mundo privado. Yo creo que también tiene que haber una parte donde los privados no llegan, que tiene que fortalecerse el Estado también. ¿Y qué tanto, Pedro, la campaña de Sebastián Sichel ha estado impactada por dos slogans, porque son slogans a estas alturas de sus detractores, digamos? Una, que es la campaña de los empresarios, y segunda, que es la continuidad del gobierno del presidente Piñera. A ver, lo primero, nosotros nunca hemos renegado que hayan empresarios que ayuden. Fantástico que hayan. También hay emprendedores, también hay gente lleno de independientes, personas militantes, y bienvenido que todos contribuyan. Yo creo que nosotros no podemos generar una mayoría si queremos excluir a alguien. Entonces, esta satanización de los empresarios que muchas veces los detractores quieren poner, a mí por lo menos no me gusta. Porque ojalá este país esté lleno de emprendedores, pero no le pongamos un techo. ¿Por qué los queremos dejar siempre como pymes? ¿Por qué no queremos que ellos también puedan llegar a ser grandes empresarios? Eso sería un tremendo logro de nuestro país, que una persona que parte de una pyme familiar, termine siendo un gran empresario. ¿Y por qué una multinacional? Entonces, no los satanicemos. Como todo en la vida, habrán empresarios que no son tan buenos, como también hay, en todo orden de cosas, profesionales que no son tan buenos, futbolistas que no son tan buenos, o sea, como todo en la vida, digamos. Entonces, yo creo que eso primero es una caricatura que no tiene ningún sentido, porque también sabemos que en la centroizquierda y en la izquierda también hay empresarios detrás de esas candidaturas. Entonces, tiene poco sentido. Y respecto a la continuidad, no se trata de continuidad esto se trata de futuro, porque esto no es alternancia o continuidad. Esa es la mirada hacia atrás que muchas veces quieren darnos. Yo creo que Piñera, Bachelet, ya fue. Ese ciclo se acabó. Ahora viene un nuevo ciclo y por lo tanto esto se trata de qué le proponemos al país hacia adelante. Y claramente, cuando se trata de decir, porque es algo que Sebastián Sichel lo ha dicho todas las veces que se lo preguntan, no puede desmentir, sería irrisorio que dijera que no participó del gobierno y que eso no le permitió una plataforma que lo catapultó como una figura presidenciable que lo llevó a una primaria de Chile Podemos Más. Pero claramente no era el niño símbolo del gobierno, porque si no, no lo hubieran sacado como lo sacaron. Entonces, seamos re claros, ¿no? Fue sacado sistemáticamente de sus cargos, iba agarrando popularidad afuera, por lo tanto no era el niño símbolo del gobierno. Pedro, ¿qué tanto le achacas tu responsabilidad al propio Sebastián por algunas cosas que eventualmente pueden haber conspirado contra su propia imagen? Te voy a poner dos ejemplos. Uno es el que él haya advertido que los parlamentarios que votaran a favor del cuarto distrito podían arriesgarse a una represalia electoral. Y la segunda, Sebastián Sichel sabe que está en la derecha. Él probablemente tiene historia y proviene de una lógica de la centroizquierda, porque él no era particularmente de la parte conservadora de la democracia cristiana cuando yo lo conocí. Era de la democracia cristiana, pasa a Ciudadanos, en fin, pero viene de un eje que, enfrentó la dictadura bien duramente. Y cuando él contesta esa pregunta, cuando le preguntan sobre quién era la persona más perversa que había pasado en la historia de Chile, y él dice Augusto Pinochet Ugarte, todavía no estaba la elección, y él sabe que en su sector hay montones de nostálgicas de esa era, y que más aún echan de menos ese tipo de cosas, y necesita esos votos. Yo creo que es bastante corajudo decir la verdad en ese caso, pero desde el punto de vista político, ¿qué tanto pudo haber sido
un error que le está contando ahora esta pelea con José Antonio Kast. Bueno, a ver, esa entrevista fue cuando era, no sé si estaba en el banco, un año antes de la primaria. Pero eso no significa que no piense que fue un pésimo gobierno y que al final no hay dictaduras buenas. Yo pienso exactamente lo mismo, que no existen las dictaduras buenas y las violaciones a los derechos humanos se condenan siempre, vengan de donde vengan. No es que esto me convenga o no me convenga porque es de izquierda o de derecha. De acuerdo. Por lo tanto, eso inmediatamente deja fuera de la conversación, desde mi punto de vista, cualquier logro o cualquier avance que pueda tener una dictadura. Por el hecho de ser dictadura, por el hecho de haber violado los derechos humanos. Y con eso ganó la primaria, y la ganó por amplia mayoría. Entonces, creo que quienes votaron por él y quienes lo invitaron también a participar de esa primaria sabían perfectamente lo que él pensaba. Entonces, que hoy día eso pudiera ser incómodo, me parece que debería haber sido un cuestionamiento que lo habrían hecho antes. Entonces, ¿cuál es el eje que de alguna manera hace que empiece a dar vuelta, se empiece a doblar el camino derecho que había y empiece a retrocederse en esta situación y empieces a ver crecientemente parlamentarios de distintas nominaciones en la centro derecha que empiezan a señalar públicamente que prefieren votar por José Antonio Kast antes que por Sebastián Sichel, a pesar de que Sichel ganó? Mira, yo creo que lo del cuarto retiro, evidentemente que fue complejo desde el punto de vista de la popularidad, porque hoy día suena como una medida muy, muy popular. La gente quiere recursos, evidentemente, post pandemia. Creo que el cuarto retiro es muy distinto al primero, son situaciones completamente distintas, pero eso evidentemente que golpeó mucho. Y toda esa polémica de dime y diretes, que si van a estar los votos, si no van a estar los votos, que al final se haya aprobado en la Cámara de Diputados, creo que evidentemente fue un revés desde el punto de vista de la popularidad en la ciudadanía. Pero también creo que muestra el carácter y la convicción, porque él siempre supo, y nosotros siempre supimos, que iba a traer una merma electoral. Pero había que defender una cosa que es una convicción, porque hoy día lo estamos viviendo. Y ojalá en algún minuto eso se valore, porque la inflación hoy día ya no es un cuento de los economistas que puede venir inflación. La inflación está. No es única y exclusivamente por los retiros, es por una serie de situaciones que está viviendo el país, pero un cuarto retiro, si se materializa, va a complicar aún más la situación. Yo no soy un experto en economía, pero sí me doy cuenta que los créditos hipotecarios, por ejemplo, se complicaron, que ya no existe a 25 años y se están acortando incluso a 15. Sí. Por lo tanto, que muchas personas que tenían su reserva hecha para comprar su casa, que tienen trabajo, que tienen ahorro, no van a poder comprarse esa casa porque los bancos no le van a dar el crédito hipotecario. Y eso es una cosa que se vive en la realidad. Por otro lado, que los precios están subiendo en la feria para comprar los alimentos que uno necesita para su casa, también es una realidad. Entonces, cuando la inflación empieza a irse a las casas y las personas empiezan a sentirlo, entonces creo que tenemos que tener más responsabilidad, porque además es un cuarto retiro que probablemente no llega a las familias más vulnerables, que van a ser los más afectados, con un alza aún mayor de la inflación o con una inflación permanente en un periodo más largo de tiempo. Entonces, claro, en su minuto cuando fue la discusión fue muy complejo, pero si lo vemos hoy día, ojalá que se tome conciencia de que era lo correcto, porque le iba a hacer un daño muy grande a las personas, en definitiva. Si tuvieras que echar marcha atrás, Pedro, y parafraseando un poco la novela de Mario Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió la campaña? Yo digo que las campañas nunca están jodidas, porque a mí me pasó que yo estuve bastante tiempo fuera de la política, ya 3 años que no había tenido ningún tipo de actividad, y Sebastián me invitó a acompañarlo, a participar en esta campaña, por una serie de cosas históricas, donde compartíamos este sueño de un centro liberal, convocando también a la centro derecha, y se da la oportunidad ahora. Y la verdad es que en ese minuto me decían, ¿pero por qué te metiste en esto? Si esta primaria no tiene ni una posibilidad. Sin los partidos esto es imposible. La máquina partidaria territorial les van a sacar pero la mugre. No tienen ni una posibilidad de sacar ni un voto. Y no fue así. Y las encuestas decían que estábamos pésimos. La misma cadena mostraba que íbamos bajando incluso, desde que partió la campaña hasta 3 semanas antes. Y después dimos una sorpresa importante. Porque nosotros sentíamos que había una conexión con la ciudadanía diferente. Que en el territorio la campaña
prendía y prendía porque en cada lugar, en cada comuna que íbamos, había un grupo de voluntarios que estaba trabajando por la campaña. Y nosotros decíamos que eran voluntarios, nos decían, no, en la campaña de los empresarios ustedes los tienen pagados. No tuvimos ninguna persona pagada en nuestra campaña durante la primaria. Hoy día tampoco, no tenemos. Todas las personas que se ven con una bandera amarilla, un peto, son voluntarios. Y eso, vamos a ver cómo se refleja el 21 de noviembre en los votos. Al final es la gente la que decide. Bueno, pero hay un punto bien interesante, porque tú ves que Manuel José Sandón, cuando habla por primera vez de la derecha social, empieza posteriormente a surgir esta idea de cambio en el mundo clásico conservador hacia derechos garantizados, una cosa distinta. Lo lleva a la campaña tanto Ignacio Briones, en una parte, lo lleva Mario Desbordes, muy fuerte, y el propio Joaquín Lavín, al declararse socialdemócrata y todo lo demás, le hace un guiño a esta nueva situación. Y lo que estamos viendo ahora, de alguna manera, es que si es que las cosas eventualmente pudieran tornarse peores para las posibilidades de Sebastián Sichel, José Antonio Kast no tiene nada que ver con ese tipo de derecha. No. Tiene que ver con una derecha distinta. Él es tremendo, yo lo valoro como una persona que tiene la capacidad de haber creado una imagen mucho más poderosa que toda la institucionalidad que lo apoya. Él es José Antonio Kast, él, y mucha gente no sabe quién más está, pero sí reconoce a Kast. Y segundo, que es tremendamente entendedor del sistema político, de las lógicas políticas, es un profesional en términos políticos y desde ese punto de vista ha capitalizado cada momento que ha podido tener y que probablemente lo debió haber hecho Sebastián Sichel, pero no, lo hizo José Antonio Kast, que tiene un recorrido bastante mayor y además tiene una conexión, creo yo, invaluable directamente con la UDI. Bueno, esa conexión, claro, si fue secretario general, no sé si fue presidente. Secretario general, sí. Fue secretario postuló a la presidencia. Sí, tiene una historia en el gremialismo, en la UDI, así que evidentemente hay una cercanía. Pero ahí donde hay lo que tú dices es bien curioso que hoy día se produzcan estas deserciones y de alguna manera gente que se sienta sorprendido porque se hace un contrapunto. Pues dicen, ¿por qué lo atacas? No se lo están atacando, estamos haciendo un contrapunto de programas, porque son programas distintos. Pero el programa de Joaquín Lavín, como tú dices, también se asemejaba más a lo que plantea hoy día Sebastián Sichel que lo que planteaba José Antonio Kast. O sea, no había nadie dentro de esa primaria que tuviese una mirada de sociedad y un proyecto político a los próximos 4 años parecido al de José Antonio Kast. Y a pesar de eso, algunos hoy día se sienten incómodos. Entonces pareciera como que incomoda al independiente esto, que sentir que no es parte de la estructura. Esa lógica parece que a algunos todavía en política los incomoda un poco, en no tener el control. Y creo que también el temor a perder el cargo, que es bien dramático eso en política. Eso tú lo estás diciendo por apoyo parlamentario. Por apoyo parlamentario, pero sí. En términos ciudadanos, yo creo que José Antonio ha hecho una cosa eficiente. Ya la hizo Bolsonaro en su momento, la hizo de forma relativamente parecida a Donald Trump también en su tiempo, que es no apelar a la lógica histórica de la derecha, que es acudir a los grandes empresarios, a tratar de inundar de plata en todas partes. No, ir a apelar a las personas que eventualmente tienen el riesgo de competir por un cargo con un inmigrante, o tienen el riesgo de tener que hacer una lista de espera demasiado grande si es que hay mucha gente en el consultorio público. Y a ese que está ahí le dice que las cosas tienen que cambiar para el beneficio de él. Y a mí no me extrañaría para nada que haya un porcentaje, no te digo muy grande, pero bastante importante hoy día de personas que teóricamente antes votaban por la izquierda o por la centroizquierda y que están pensando en votar por José Antonio Kast por eso, porque el mensaje de somos ellos o nosotros es muy fuerte. Es muy fuerte, pero yo lo encuentro que es muy dramático con una sociedad. O sea, yo lo encuentro que sí, lo explota muy bien. Lo explota muy bien y también lo hizo muy bien Trump y lo hizo efectivamente Bolsonaro en su minuto. Y tiene que ver también con este péndulo que se produce en la política, sí. Porque uno lo ve que cuando el péndulo se va muy a la izquierda, después vuelve con mucha fuerza y se va hacia el otro lado. Porque fue lo que pasó de
de Obama a Trump sin escala. De Bachelet a Piñera, Piñera a Bachelet. Pero yo creo que eso era menos... Son menos pendulares. Menos pendulares, pero yo creo que del resultado de la constituyente, pero fue muy rápido en Chile, porque el resultado de la constituyente a esta emerger con tanta fuerza de un José Antonio Kast también es una vuelta muy violenta. Bueno, en Brasil, ¿para qué decir? Pero yo creo que al final eso no es bueno para los países, porque nos va radicalizando de un lado a otro y entre medio nos empezamos a olvidar de un poquito de lo que es más relevante en las elecciones, que esto no es simplemente política y ponernos unos contra otros, sino que yo creo que se trata de realmente contribuir a que la inmensa mayoría de los chilenos tengan un bienestar. Y no solamente los chilenos, sino que todas las personas que han decidido poder venir a vivir a este país. Yo creo que somos un país, evidentemente, de migrantes. Todos en algún minuto nuestros familiares llegaron a Chile, más, obviamente nuestros pueblos originarios, pero esa es una combinación que yo creo que es muy positiva, que es muy enriquecedora. Entonces, hoy día, generar esa situación de esto es bueno para ti, contra el resto, yo creo que tampoco es positivo, porque genera una serie de otras cosas, externalidades que pueden ser muy perniciosas en el tiempo. Por último, Pedro, te quiero preguntar, ¿qué tanto sienten ustedes en la campaña de Sebastián Sichel que esto es reversible? O si es que de pronto, caballo que alcanzó, caballo que ganó, ¿qué tanto sienten que todavía hay espacio para que esos 650.000 votos que sacó en las primarias, se multipliquen un poco más y eventualmente también le den a quien quiera que gane un parlamento, si no mayoritario, por lo menos decente, porque hasta altura, si es que hablamos de las situaciones como van a ser, en el caso de la derecha se habla y se discute mucho de los candidatos presidenciales, porque hay perfectamente clara noción que es mucho más probable que uno pueda ganar con el candidato presidencial a que pueda ganar la mayoría en el Parlamento. Bueno, yo la derecha y centro-derecha no ha ganado nunca desde la vuelta a la democracia la mayoría en el Parlamento. La vez que estuvo más cerca de la última elección. Así tiene el 48% de los escaños. Pero creo que por falta de liderazgo y por falta de convicción respecto de ciertas situaciones, es que eso se fue disgregando. Porque al final, es una opinión mía, el gobierno siempre está premiando, el gobierno actual siempre está premiando a sus parlamentarios díscolos. Siempre está haciendo un cariño, siempre se está entregando a la larga y no mantiene una postura. Entonces es muy difícil que los parlamentarios terminen manteniéndose en posturas impopulares, pero que sienten que son las correctas, si es que después el gobierno se da una vuelta y termina negociando o entregándolo, como lo pasó ya con los retiros. El segundo retiro, que al final, cuando se cuadraron, votaron un grupo importante en contra y después sacó un proyecto de retiro en paralelo, entonces deja un poquito fuera de foco. Entonces yo creo que eso también ha sido positivo de poder decir hoy día, oye, en ciertas materias nosotros vamos a mantener una postura y lo que queremos es que ojalá tengamos parlamentarios que sean capaces de sostener esas posturas. Porque esto, si uno no va a tener mayoría, a lo menos tener una cierta coherencia en lo que le va a plantear al país. Porque si no, empieza a ser como una especie de cumpleaños mono, como se dice. Pregunta corta, última pregunta corta. ¿Tú crees que está totalmente, absolutamente descartado, independientemente si se puede o no se puede, de que Sebastián mande a todos a freír mono? ¿Métanse su elección por donde mejor les quepa? No. En el caso de que siga produciéndose este vaciamiento hacia José Antonio Kast. No, porque ya hizo algo que es muy claro. Dijo, ¿saben qué más? El que quiera estar, que esté acá, pero que esté por convicción. Aquí no hay obligaciones. El que quiera estar, que esté acá. El que quiera cambiarse y apoyar otro candidato, hágalo. Y eso generó nuevamente una épica en la ciudadanía, en el mundo independiente, en la gente de a pie, que es el 99% de los chilenos, que no son militantes. Dijeron, está de vuelta el candidato porque nosotros votamos en las primarias, que rompió un poquito la atadura y los códigos que les trataban de imponer y moldear los partidos políticos. Y hoy día vemos que los partidos, mayoritariamente, están aquí. Renovación Nacional es un apoyo contundente, incluso la Comisión Política ese mismo día sesionó hasta la 1:00 de la mañana, dando un apoyo restricto, Evópoli lo mismo, el PRI lo mismo, pero entendiendo que detrás de un proyecto que fue el que ganó en la primaria, no de otro proyecto, no de otra mirada de sociedad. Y por lo tanto yo creo que eso nos da la esperanza de que quedan 3 semanas y en esas 3 semanas vamos a tener un buen resultado.
Pedro Brown, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.